Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy le vamos a exponer sobre el liderazgo político y corrupción. En este caso vamos a exponer sobre la T2 de Comunicación 3. Nuestro docente del curso es Villacaqui Pigman Luis Ángel. Bueno, los integrantes del grupo son Alfaro Ruiz Ruc Milena, Álvarez Jaramillo Elías Eliseo, Araujo García Piero Shamir y quien les habla, Araujo García Luis Ángel. Bueno, ahora les hablaré sobre el esquema numérico. Como primer punto tenemos la introducción. Dentro de ellos tenemos el 1.1, que viene a ser la contextualización del tema. En la última década se ha observado que los líderes políticos, en especial de los partidos más poderosos, tienen una alta influencia sobre los actos de corrupción del gobierno en toda Latinoamérica. Como segundo punto tenemos la controversia. En el Perú podemos señalar que los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, se encuentran altamente involucrados y la corrupción desmedida que los rodea en la mayoría de los casos relacionados queda impune y sin castigo por parte de la ley. Como tercer punto de la introducción tenemos la postura o tesis interpretativa derivada de la controversia. La población se ha visto afectada por los actos de corrupción cometidos en el Estado, así vulnerando su economía, la educación y seguridad principalmente. Sin embargo, son los sectores más pobres los que han sido realmente impactados. Como cuarto punto de la introducción tenemos la anticipación, que viene a ser la presentación de los argumentos. En este sentido, presentaremos argumentos que avalen nuestra postura y demuestren que la corrupción alcanza a todo el país, no solo la política, sino también a nuestra sociedad. Como idea principal hemos considerado el argumento 1. El Estado tiene el deber de proteger a la sociedad y asegurar sus derechos fundamentales como economía plena, educación de calidad y seguridad. Sin embargo, los líderes políticos solo velan por su propio bienestar. Como idea secundaria, hicimos un caso que demuestra el argumento 1. Las redes de corrupción han alcanzado las cabezas del Estado y el caso Odebrecht es uno de los más famosos en el Perú. Como idea terciaria, pusimos una cita. Pafarini en el 2020 y López Cázar en el 2021 señalan que la empresa brasileña Odebrecht, establecida en el Perú y del rubro de construcción, ofrecía a personajes políticos financiar sus campañas electorales a cambio de ganar millonarias licitaciones en proyectos grandes alrededor del país. Otra idea terciaria: es posible resaltar que este caso ha sido uno de los más conocidos en la historia del país, porque involucró a conocidos políticos y grandes empresarios, y los actos de corrupción realizados siguen siendo investigados hasta la fecha. Eh, otro caso que demuestra el argumento 1: en Argentina uno de los casos de corrupción más polémicos ha sido los que han involucrado a la familia Kirchner. Como idea terciaria, Perochena en el 2018 menciona que las polémicas por los casos de corrupción relacionados con los Kirchner no deben quedar en el pasado y que el Estado es el responsable de tenerlo presente a fin de evitar que los mismos errores sucedan nuevamente. Otra idea terciaria: la historia no debe ser olvidada y aún menos cuando se ha visto manchada por los lamentables episodios de actos de corrupción, hechos por políticos que se supone tienen la obligación de velar por la población y el bienestar de ésta. Caso contrario, estamos propensos a sufrir el azote de los efectos que trae consigo, como más pobreza o una educación pobre. Como tercer caso que demuestra el argumento 1, la operación Lavajato es indudablemente uno de los casos de corrupción más grandes sucedidos en Brasil y Perú, que han puesto en la mira a presidentes, expresidentes y políticos reconocidos. Una idea terciaria sería: de Casia 2017 indica que el caso Lavajato es una de las más grandes redes de corrupción en toda América Latina y en donde participaron los más altos mandos del Estado en cada país involucrado, recibiendo sobornos por contratos millonarios. Otra idea terciaria: hemos podido observar una vez más que la corrupción es el cáncer de la sociedad que se extiende hasta los rincones más recónditos de cada país y en donde solo se vela por los intereses personales,
pero no de la sociedad en sí. Y como 2.4, reafirmación del argumento, se comprende que la corrupción está presente en todos los niveles del Estado y que los líderes políticos solo velan por sus propios intereses y generando ingresos para sus bolsillos, sin tener en consideración alguna a la sociedad y luchar por lo que es verdaderamente importante, que es velar por las necesidades básicas de la población que confío en ellos. Mi idea principal es que la corrupción en América Latina afecta a sociedades, crea crisis económicas y hace violentas a Venezuela, Paraguay y Bolivia. Mi primera idea secundaria es que la corrupción es un fenómeno social y su alcance afecta a países y zonas del mundo de manera diferente. Mi primera idea terciaria es que lucha contra la corrupción para combatir de legitimidad y el crimen organizado. Mi segunda idea terciaria es que la corrupción afecta al bienestar social, económica y cultural y se debe combatir. La ONU apoya este esfuerzo. Mi segunda idea secundaria es cuando la corrupción afecta a la sociedad y al individuo. Mi idea terciaria es Sánchez y Lenhardt. En 2018 relacionan la corrupción con la interacción de privados y públicos en el Perú. Y mi segunda idea terciaria es que la corrupción es dañina y debe ser combatida. Bueno, como cuarto punto tenemos el cierre de texto, que sería el conector de cierre para concluir. La corrupción es una enfermedad que se ha intensificado por la falta de interés de los gobiernos en la lucha constante. Como segundo punto tendríamos la reiteración de la tesis. Es importante resaltar que el Estado adopte medidas correspondientes para disminuir los índices de corrupción y castigue de forma ejemplar a los funcionarios públicos que delinquen y realicen actos de corrupción a favor de sus propios intereses, aprovechándose de la gente que confió en ellos y los eligió democráticamente. Como tercer punto tendríamos la síntesis de cada argumento. Velar por el bienestar de los ciudadanos es indispensable para que el país se desarrolle. Se debe asegurar una educación de calidad para formar gente preparada que contribuya a la economía del país de manera positiva. De la misma manera, instruir a la población a tomar conciencia a la hora de elegir a sus representantes para que sean encaminados de manera correcta y se pueda velar por el bienestar colectivo. Como último punto sería la estrategia de cierre, habiendo desarrollado un tema tan importante que acontece en la actualidad. Cuestionamos que la responsabilidad no solamente recae en el Estado, sino también en nosotros mismos, porque deberíamos elegir sabiamente, informarnos correctamente de las propuestas de los candidatos y alzar la voz de protestas pacíficas cuando sea necesario hacerlo para ser escuchados y que el cambio finalmente pueda ser visto por todos positivamente. Bueno, en este caso ese sería todo el trabajo. Muchas gracias.